Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias, acompañado de Gustavo Pareja en Guayaquil, en Ecuador. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, bien, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Sí, bueno, esto es un programa especial porque hace tiempo que no tratábamos temas de América por razones obvias que están pasando en Europa y en España en general. Y también porque en este día de hoy creemos que es una referencia que puede ser histórica o cuanto menos un punto clave para poder hacer una reflexión con criterio. Y aquí para los amigos del grupo Demos, seguramente lo veremos esto desde nuestro segundo canal, El Crítico, y eso sí, difundidos todos por el grupo de medios de Demos. Y bueno, el tema sería, es que, bueno, podemos empezar con la noticia en sí, que es de, todo el mundo lo está publicando, evidentemente, pero un medio que menos rabia nos da, ¿verdad? Sería la BBC, algo más parecido a cierto criterio de seriedad, al menos aparente. Y es, pues bueno, que hablan de la Corte Suprema, ordena el arresto domiciliario del expresidente y habla del histórico caso que lleva el expresidente de Colombia por primera vez ante la justicia y entre paréntesis, ¿y por qué divide al país? Es decir, está señalando que realmente hay una división muy seria en el país, muy seria, es decir, como, bueno, que es constatar lo que parece que ya estaba viendo desde hace muchos años, por supuesto, y ya la oposición se ha quejado de que el presidente en ejercicio en este momento, Iván Duque, bueno, le ha faltado tiempo para posicionarse a favor de Uribe y está a apoyarlo totalmente y que no entiende, o mejor dicho, o encuentra con absoluta seguridad que es inocente y no le cabe la menor duda. Enseguida ha habido, obviamente, controversia en torno a esto. Pero bueno, si quieres, en un primer momento manifiesto, estamos, desde luego, ante más de una década de persecución implacable, eso hay que decirlo, es decir, contra el uribismo en general, también por temas muy concretos, también contra Uribe, personalmente, y estamos en medio de la pandemia, y ahí podríamos sacar muchas reflexiones y criterios claros. De todas formas, Gustavo, si quieres, puedes o bien introducir esta situación o este tema o hacer un contexto o ir directamente al meollo de la cuestión o la esencia o al tuétano, ¿no? Como tú prefieras. Bueno, hago una intervención que divido en dos. Uno es el origen de este conflicto que hay en Colombia entre dos bandos de la misma nación y en el cual ciertos personajes son los que han liderado los bandos y han sido parte de este conflicto que realmente se da en Colombia desde el gobierno del presidente Turbay, que es cuando se da ya en las ciudades este fraccionamiento entre una especie de centroizquierda y liberales contra una tendencia más conservadora o incluso nacionalista colombiana, con otros matices entre los diferentes grupos, Sí, sin duda alguna. Bueno, te Y has remontado, un momento, Gustavo, me imagino que te estás un poco remontando prácticamente al final de lo que fue el Frente Nacional, que fue ese exactamente, acuerdo. que viene de los años Y 60, principios de los 70. Que con ahí eso, finaliza. 2019, precisamente, pues el Sí, 2019 es por precisamente la fecha en que se le da un golpe al presidente Turbay. Entonces, Colombia, no me quiero ir más atrás al periodo de la violencia, de los años 40, 50, sino vamos a ir desde aquí, desde que comienzan a haber estos conflictos urbanos y se comienza a dividir pues las clases medias bajas, entre diferentes bandos. Y todo este conflicto político es aprovechado tanto por los guerrilleros y por los narcotraficantes, y en todo este problema de narcotraficantes y guerrilleros también aparecen paramilitares. ¿Paramilitares para qué? Para defender a aquellos que eran agredidos por los guerrilleros y para defender a los mismos narcotraficantes también que estaban con los guerrilleros. Porque
competidores en el negocio, los narcotraficantes. Entonces los narcotraficantes tuvieron que contratar fuerzas de seguridad paramilitares para que los ayuden en este negocio, en la competencia empresarial contra los guerrilleros. Entonces hay que tener el trasfondo de Colombia. Aquí ningún bando es santo, pero ningún bando es totalmente malo, ¿no? Aquí todos los bandos se han manchado las manos porque la situación era de guerra en Colombia. Y a Uribe se lo persigue entre varias cosas. Siempre se le han hecho acusaciones al viento, ¿no? Al aire de que simpatizantes paramilitares, ayudó a paramilitares, que si el cartel de Medellín, etcétera, que luego que entregado al lobby neoliberal o lo que vendría a ser neoconservador norteamericano, que vendría a ser como la derecha fuerte liberal americana, etcétera, etcétera, etcétera. Otros lo pueden ver, sí, Uribe hizo lo que tenía que hacer para los beneficios de Colombia, así haya tenido que pactar con el mismo diablo. Y que lo que proponían el otro bando que se lo oponía, incluso... Bueno, yo creo que sí, un poco, Gustavo, que podemos decir, y no sé si estaremos de acuerdo, yo creo que sí, que al margen de todo ese proceso que podríamos estar horas que tú has comentado, lo cierto es que desde el uribismo aquí, Colombia llegó a llegar a ser un estado fallido y que gracias a la época de Uribe se restablece la república. Sí, eso quiero ir. Por eso estoy diciendo, mira, para hacer el asunto, y esto es como en las revoluciones o en toda cuestión de reforma o revolución, la tortilla de huevos hay que romper huevos. Porque es inevitable, ojalá no fuera así. Yo creo que sin sangre no se puede, porque simplemente es imposible, porque la gente tiene su propia ideología, la gente tiene su forma de ver las cosas y va a combatir porque combate en lo que cree. Además que hay una cuestión también de sus intereses, de ciertos grupos que tienen intereses en el bando en el que estén. Entonces se arma el conflicto y tienen que pelear vorazmente cuando se tiene que pelear. Y eso ha sido Colombia, o sea, hay que entenderlo así. Y Colombia llegó a ser un narcoestado, o sea, el cartel de Cali puso un presidente en los 90, es una locura. La guerrilla que hacía narcotráfico, así como también los paramilitares que hacían narcotráfico, porque en Colombia todos eran narcotraficantes. El presidente llegó a estar en la lista. Con himno y bandera, pero todos traficaban. Llegó a estar en la lista del presidente. Claro, el presidente sí. Samper. Ernesto Samper, que ese es el cartel de Cali. Pero bueno, puesto por el cartel de Cali. Entonces, Colombia llega a ser un país que a finales de los 90, pues yo lo viví, yo me acuerdo, estoy aquí, de una cosa cuando le tocaba a Pastrana ser presidente. Más del 30 y pico % del territorio nacional había sido, o sea, el Estado había perdido presencia. Era algo muy parecido a Venezuela. Era controlado por guerrilleros y por traficantes. No, la capital tomada prácticamente, en un 50%. Bogotá cercano, o sea, sí, absolutamente. O sea, Colombia era una locura. Entonces, bien o mal, se quiera o no se quiera, llega Uribe al poder como en el año 2001. Me acuerdo cuando vino acá a Guayaquil, lo recibió Lucio Gutiérrez. Sí, 222, fue en el verano del 2. En el 2. Del 2002, fue en el 2002. Vino acá, o sea, tú te acuerdas, yo lo vi pasar, yo estaba en el departamento de mi abuela y lo vi pasar en la calle Víctor Emilio Estrada, pero un convoy de vigilancia. Me dice, pues si está en Ecuador, o sea, para que los que nos están viendo tengan idea de cuál era la gravedad del asunto, del conflicto colombiano y cómo el presidente de Colombia tenía que ser altamente resguardado en Guayaquil. Un convoy enorme de tanquetas, carros blindados y 2 helicópteros Huey de la aviación del ejército ecuatoriano, lo recuerdo claramente, con abierta la compuerta con el tipo con ametralladores, es una cosa de locos. Entonces, cuando le ponen la banda se oía disparos por detrás de la plaza. había combate. ¿Y qué hace Uribe? Uribe, muy agresivo en el uso de las fuerzas de seguridad del Estado, aplaca los conflictos, tanto a paramilitares que se lo ha vinculado a él con ellos, sea verdad o no, es una cuestión que los historiadores tendrán que encargarse, porque en el sistema judicial de Colombia no crean, eso sí se lo puede decir. O sea, ahí habrá cualquier cosa menos la verdad. Puede que sea verdad, es lógico que sea verdad, de hecho, pero eso tendrán que demostrarlo los historiadores con la mayor objetividad posible en que un historiador... Bueno, pero verdad o no, quien los desmoviliza es él. No, quien pacifica el país, que el país era peor que México, es Uribe. Esa es la verdad, esos son los hechos. Pacifica el país, él, o sea, su gestión tiene unas consecuencias, que traen consigo la pacificación de Colombia.
Y hay bandos descontentos, y dentro de estos bandos descontentos hay los que los quieren perseguir, que son la gente de lo que llamamos la izquierda latinoamericana, en España la llaman izquierda indefinida, indigenista, o esta mutación de una izquierda ortodoxa a una izquierda identitaria sudamericana, la teología de la liberación, que no nos queremos meter en el tema filosófico para estudiar estas ideologías, porque ya una cuestión que no es necesario. Y otros grupos también liberales o pseudo-liberales, los progres, socialdemócratas, que buscan no solamente por el interés de poder o económico, sino que ellos tienen un interés de poder blando social, es decir, el interés de quererse, de que los otros los vean a ellos como moralmente superiores. Entonces, mira, que yo también, siendo una familia rica, persigo Uribe porque yo creo en los derechos humanos, etcétera, etcétera. Exacto, en la progresía formal, ¿no? Todos han sido una desgracia. Sí. O sea, es mentira, ¿no? Es mentira. El cosmopaletismo. Exacto. El pensamiento Alicia, que se ha gustado, bueno, la socialdemocracia y el consenso socialdemócrata dialógico, que diría, la ética dialógica, que la ética ideológica, ¿no? En socialdemocracia y consenso la llamaba García Trevijano, entonces, don Antonio. Entonces, vemos como todo en Colombia es toda una mentira, no es un nominalismo. Entonces, realmente lo que hay con Uribe en este momento, sea responsable, es una persecución porque el proceso no está bien llevado. La verdad procesal o la historia procesal seguramente no ha de tener una conexión con Uribe, pero se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y tiene que haber seguramente influencias internacionales de lobbies, especialmente de la Unión Europea, más que de Estados Unidos, aunque uno no puede descartar a los lobbies socialdemócratas norteamericanos. Que en este momento, pero tú tienes toda la razón que desde que no tienen esa hegemonía, no tiene el Washington, no tiene la Casa Blanca, es Bruselas quien ha empleado toda la fuerza de ese lobby gigantesco y toda la fuerza para intentar seguir por esa línea del consenso, del diálogo. La influencia de la Unión Europea en Hispanoamérica es enorme, especialmente en Sudamérica. Pero desde la socialdemocracia, desde los 90, a medida que Estados Unidos comienza ya a partir de los 2000, ¿no? a disminuir su poderío, porque va terminando la etapa unipolar de la geopolítica, comienza la etapa de la multipolaridad, los lobbies alemanes y franceses, a través de sus diferentes fundaciones, etcétera, comienzan a influenciar, ¿no? en Hispanoamérica. Qué casualidad que tanto la pseudoderecha como la pseudoizquierda en Colombia, todos van a estudiar a la Universidad de Heidelberg, o van a estudiar a Tubinga, o van a estudiar a Friburgo, y todos con becas de la Max Planck o de la Konrad Adenauer. Entonces, uno se da cuenta, ¿no? Y todos pasan por el BID, ¿no? Por el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos pasan. Progres, y la derechita liberalcita, todos van a trabajar en las multilaterales, etcétera. Y bueno, también puede verse el tema de Uribe como el sacrificio de un cordero, ¿no? Porque es una victoria mediática y decir, mira, que al malo, ya agarramos a este malo, porque este malo es notorio. Entonces sacrificamos al malo y todos felices. Mira que Colombia es un país homologado al pensamiento único. ¿Por qué? Porque nosotros también, como Chile, hemos perseguido a nuestro tirano. Exacto. Ahí está, ¿no? Y estoy incluso yendo a ese cambio que el año pasado se rindió Chile, el año pasado en todo ese asalto que comentamos, ¿te acuerdas, Gustavo? Que dijimos, bueno, en Colombia aquí no pasó, y efectivamente, claro. En Colombia no cogió el tal, porque ¿te acuerdas que comentábamos? Sí, a la sociedad colombiana le iba a impresionar a 4 payasos incendiando algo cuando habían vivido bazocas, misiles, bombas en edificios, balaceras. De todo, edificios enteros. Sí. Le iban a impresionar, y efectivamente en Colombia se paró en seco de esa escalada del año pasado. Sin embargo, sí que precisamente en lo que tú estás hablando, hemos visto cómo, a pesar de que todo el aparato mediático, como tú dices, a favor de ese pensamiento único, toda la élite más o menos supuestamente educada y tal, principalmente bogotana, porque yo creo que en el fondo también hay un poquito, y esto es un tema un poco local, ¿no?
de cómo la élite bogotana se ha tenido que tragar a un tío que venía de Antioquia, de Medellín, Claro, y todo su grupo de gente de allá, ¿no? todo Eso también, claro. también hay algo de eso. También hay algo de eso de que la superélite bogotana teniendo que... hay un poco de eso, pero en general, todo ese grupo que se cree que puede hacer como si país no fuese como si Colombia no fuera un país emergente, que todavía con grandes masas de personas que aún pues no han llegado a una categoría de clase media, pero desde luego que en la década Uribe sí que fue el país sin duda, y eso son cifras de números, esto es matemática, el emergente más fuerte, el base emergente de todos los países. Colombia mucho más incluso que Brasil. Y eso no se dice, me imagino, porque también, precisamente porque era de Uribe. Pero quien crece, por ejemplo, en términos de clase media de ingresos, en más de 2 millones de pesos. El ingreso de PIB per cápita. Exacto, el ingreso de PIB per cápita, pues bueno, se consideraba, fíjate, en tiempos de Santos se rebajó a $10 el día, se rebajó a unos 800.000 pesos el mes, cuando en realidad en la época de Uribe se le ponía el listón en 2 millones de pesos. Pues bueno, se pasó en época de Uribe del 14 a casi el 30%. O sea, estábamos hablando que ya la clase media de verdad, la de verdad, no la supuesta que quieren hacer creer las autoridades, la de verdad, la que tienes en torno a $1.000 al mes, que es algo, una clase media un poco real en Sudamérica, ¿verdad? Esa llegó al 30%, que en un país de casi 50 millones es importante. Si realmente a esa gente se estaba moviendo, ¿no? Y de hecho todas las multinacionales, gran parte españolas, venían a Colombia. Bueno, desde el momento fíjate que ha habido una lucha contra la voluntad del pueblo general, aunque se haya vendido a nivel internacional, los grandes medios internacionales, de qué bonita la paz en Colombia, ha sido, lo analizamos muchas veces a lo largo de los últimos años, una traición, no una traición, sino una caída, un colapso de la Constitución colombiana total, hacer una Constitución paralela, mega progres, pero paralela totalmente. O sea, hablamos de 297 páginas, ¿no? que prácticamente sustituían la acción de la Constitución, que era el famoso plan de paz, que tenía todo, hasta un sistema judicial paralelo, un sistema de administración paralela. Era duplicar el Estado, ¿verdad? Claro. Sí. Un reflejo. Un Estado para izquierdas y dominando totalmente el ámbito rural. Claro, el ámbito urbano quedaría totalmente condicionado por eso. Entonces, y eso se lo obliga, se le da bien hasta el Papa. Entonces la era Obama, entonces la apoyaba, el Papa, no sé quién, la Bruselas a todo trapo. Y aún así pierde la famosa referéndum, ¿te acuerdas? Con don Antonio y todo esto, que hicimos programas, se pasan por el forro la voluntad, porque resulta que, bueno, cuando el pueblo es tonto y se equivoca, menos mal que hay sabios y gente que conoce la cosa y que pasan por encima, violentan la reelección de Santos. Bueno, quien crea en serio que la reelección de Santos no fue espuria, pues bueno, es casi un bromista, ¿no? Pero bien, el uribismo lo tragó y por fin llega a otras elecciones y otra vez gana quien apoya el uribismo, ¿no? Y a partir de ese momento, en los últimos 2 años, pues bueno, es una escalada a nivel internacional de presionar, de que tiene que implementar sí o sí por la fuerza los famosos acuerdos de paz. Claro, que eso elevaría la deuda de Estado colombiana a proporciones prácticamente, y a riesgo de parecer demagógico, de esclavitud, con el FMI, con Bruselas y con todos los que Bruselas tenía preparado, no sé si recuerdas, creo que no sé si eran 300 o 1.000 millones, no me acuerdo cuántos cientos de millones de euros preparados para programas, claro, que si se cumplía toda la agenda, pues bueno, que podemos imaginar qué agenda es, ¿no? Además de todo lo que estaba metido en el famoso acuerdo de paz, que ahí puedes imaginarte todo lo que había metido. Dime algo y aciertas, dímelo.
haz un experimento, venga, dime algo, dime un tema y seguro que aciertas lo que estaba incluido. Claro, estaba ahí. Aciertas seguro. Autonomía, regionalización, indigenismos. LGTBs, Zetas, mujer, no mujer, de lo que tú quieras. Claro, todo, la ideología de género, eso va a incluir. Totalmente. Es curiosa porque el socialismo del siglo XXI duro, es decir, el de la vena castrista, chavista, se opone al globo homo. O sea, en esa parte, es curioso. Pero bueno, que no parezca broma que cuando ese socialismo del siglo XXI, ese socialismo iberoamericano, ¿no? Se opone a la parte calvinista o luterana liberal de ese socialismo, comienza a ser achacado y empujado por las potencias. Es decir, cuando el socialismo del siglo XXI iberoamericano es más marxista ortodoxo y menos corrompido por el liberalismo burgués progresista, pues no, en su vertiente de ideología, ahí es malo. Ahí es malo. Es decir, no, ¿por qué? Porque el chavismo era muy conservador, como Fidel Castro, porque eran anti-gay, o no había aborto. Bueno, pero no les mientras controlaran, mientras hubiese un capitalismo de Estado, al final no les importaba. Sí, porque sí quisieron introducir estas cosas. Por favor, el CEPS, los podemitas, estos abogados que están en los años 90 en el CEPS, en Valencia, en tu ciudad, ellos querían introducir todas esas locuras en Venezuela y en Cuba, no pudieron, pero en Ecuador y en Bolivia sí pudieron hacerlo. Sí, pero aún así no le retiraron el apoyo, que es decir, seguían siendo, digamos, dejaban que fuera lo molesto. En Venezuela, por otra cuestión, porque de Venezuela, es decir, Venezuela ya no era apoyado por la Unión Europea frontalmente, o sea, el chavismo todo comenzó a ser, porque, ay no, ya son muy duros, parece claro, que están, pero claro, los utilizaban como poli malo. O sea, es el poli malo, cuidado, entonces mejor haces el... Correa sí limitaban a las universidades, o sea, Correa, claro. Así es como debe ser. Pero mira, está el poli malo, ¿no? Entonces el poli bueno era, bueno, va, si quieres, si no eres poli malo, porque a lo mejor también son un poquito rebeldes en estas cosas, tienes aquí, que ahí te apoyaremos abiertamente, la Michelet o el tipo de... o el Mujica o incluso el de Brasil, ¿no? O los de Brasil, ¿no? Entonces, tienes ahí el poli bueno, que hay... En cualquier caso, bueno, es un plan perfecto que tiene 3 o 4 modelos que en realidad detrás está todo lo que sabemos y todo ese apoyo, ¿no? Claro, juegan todos sus intereses y se acomodan con las fichas que tienen en el tablero, ¿no? Y se encuentran con que Colombia es un país que eso sí que es que se trata de identificar como el gran conservador cuando es el gran rebelde ante todo esto. O sea, claro, es el país... conservadurismo acá, socialismo siglo XXI y teología de la liberación se ha convertido en el conservadurismo. La revolución, al revés, claro. La revolución vendría a ser las identidades hispanas, claro, de las repúblicas de las repúblicas nuevas españolas. Claro, entonces resulta es lo revolucionario. Que Colombia, que es el país que sin complejo se aferra a la alianza con Estados Unidos, un ejército de verdad, de la buena, sin bromas, y que actúa, una sociedad que al final, cuando ve institución, se agarra a ella, claro. Entonces, claro, que es por el triunfo de... Y de hecho, si no sigue de presidente Uribe, no es porque no ganas elecciones, sino porque la Corte, ojo, la Corte que ahora se ha atrevido, la Corte Suprema, en ese momento cierra lo que era una votación con el 90% de apoyo de la población y el 90% de las dos cámaras. No le dan derecho a reformar su país para que continúe gobernando. O sea, y la Corte dice, no, aunque tenga el 90% que ya estaba aprobado por el Congreso y el 90% del Senado y el 90% del apoyo popular en ese momento todavía tal, no puede seguir haber una reelección, ¿no? Que oye, no he visto ese entusiasmo en contra de Evo Morales cuando se pasó por el forro su propio referéndum, porque lo perdió. Pero es que en este caso es exactamente lo contrario. Entonces, muy felices porque la Corte Suprema de Colombia, por supuesto, está en manos de quien, pues de
de esa élite conectada, pues en fin, con todo lo que tú quieras y puedas. Todos estudiados estudiados o en Harvard o en NYU, efectivamente, en Alemania o en Francia, en las universidades de siempre. desde siempre, con las escuelas mayores de siempre, School Bonds and Company, todo lo que tú quieras, todo, claro, todo se cumple. Hicieron sus pasantías en las multilaterales de rigor, las becas de las fundaciones de rigor. Por supuesto, todo. La mitad ha pasado. De líderes es una escuela. Sí. Todos han pasado, o si no por la Open Society, con la otra de Humanity no sé qué, y cuando no, con la de... En fin, está la otra, la del establishment, el establecimiento, perdónenme, de los gringos progres de la costa este, tienen el Foundation for the American Progress. Progress, por supuesto. La que dirigía Podesta. Que estaba Podesta, mejor no mencionemos a Podesta. The Foundation for American Progress. Ya se cerraría el círculo. Bueno, pues resulta que la muy fascistoide Colombia se come con patatas la sentencia del Supremo colombiano. Uribe se lo traga, apoya a una persona que mágicamente cambia radicalmente de programa y se afilia a todo eso. O sea, no es que Santos viese la paz y se convirtiera en Gandhi, sino que ve que todo el internacional le dice, mira, esto. Y además, un premio Nobel. ¡Ostras! Pues bueno. Y como se cumple el sueño que diríamos en España desde la época de Rivera y Ciudadanos, de los cosmopaletos, ¿no? Y cuando le pusieron la zanahoria, que si de Heidelberg, que si Harvard, que si Premio Nobel de la Paz, bueno, entonces cambió radical, o sea, todo lo que había en el programa de 2000 lo cambia a eso. Lo cambia entonces, a eso. Claro. Entonces, y él era de Harvard, Santos era de Harvard. Sí, además que venía de Harvard. Para variar. Como su compañero Obama, ¿no? Entonces, bueno, después me van a atacar a mí, que van a decir que yo también soy agente, porque yo también salí de Duke, de donde sale como el 40% de la burocracia. Bueno, es la... No sé si... Bueno, Duke no está en la Ivy League, ¿no? O está no, porque es del sur. Exacto. Son las que se consideran las Ivy League honorarias, como Chicago, Berkeley, Duke. Exacto. Que está un poco fuera territorialmente, están dentro, Duke era la 14 o 15 del mundo y tal, pero vamos, está en ese ámbito, no físicamente de la Ivy League, pero está en ese ámbito de las grandes universidades del sistema. El top 10 de las americanas, que ahí es donde se forma todo. Correcto. Bueno, entonces, oye, se revelan cosas que, vamos... tú te presentas a algo, resulta que el que tú apoyas hace exactamente lo contrario de lo que querías y digo yo que te molestas, suele ocurrir. Entonces, que tiene que crear otro partido, tiene que crear otros candidatos y al final gana otra vez uno. Oye, pues gana y nada, es inútil. Mira que siempre el uribismo parte de nacionalismo y patriotismo y recuperar la nación, por supuesto, y aparte de eso, las instituciones. Oye, división de poderes, el tema de las cámaras, el tema del independiente, de acuerdo, pero de pronto no es capaz, no tienen fuerza ni... O sea, es tanta la presión desde fuera, mira, te dejamos seguir, te dejamos a nivel de créditos, a nivel de pues sencillamente de sacar adelante. Mira que lo tenía fácil. Solo el programa de Uribe, que era bajar impuestos, facilitar seguridad jurídica. Y claro, eso lo garantizaba. No sé si tú en esa época visitaste Colombia, o en los últimos años, o en el 10. Vamos, la presencia militar era obvia. Claro, pero las personas que fueron me lo contaron. O sea, había policías en cada esquina y militares con perros, pastor alemán y... Es decir, el país... Es decir, estaban literalmente, la guerrilla estaba literalmente en la selva, o sea, en lo más profundo de la selva, ¿no? Entonces, los negocios se multiplicaron. Claro, eso no lo puede hacer. Estamos hablando de un pueblo que se enfrenta a todos los medios de comunicación, se enfrenta a toda la hegemonía internacional,
todos los lobbies habidos y toda la presión de los estados en torno a esos lobbies, y los grupos, y Bruselas, y todo. Y aún así, y aún votando, oye, que nada, que es imposible, ¿no? Es imposible, no le dejan hacer esa política porque le exigen el tratar de imponer ese tratado de paz, que eso más que un tratado de paz, es una rendición. Yo creo que sería casi más suave lo que firmaron los japoneses en el Yus Missouri, me parece, ¿no? En aquel crucero, casi. Sí, o sea, es una locura. No sé si a alguien se le ocurre repasar las 297 páginas del tratado de supuesta es como que paz. ha perdido la guerra. Sí, claro, exacto. O sea, 6.000 tíos habían ganado la guerra. Enhorabuena. Claro. Que... Hoy les reconocen territorio, como imagínate, como que si fueran un ejército estatal. Puestos. Eso es una locura. No, era insostenible. Entonces, claro, no se puede implementar. Es que hay una realidad, es como esto, es que no se puede implementar. Es decir, no puede. Entonces, claro, van dando largas porque no se atreve el gobierno. A ver, implementarlo implica en el acto deslegitimar al Estado como monopolista de la violencia en Colombia. Por lo tanto, en Colombia ya no hay Estado. Claro. Los Estados. O sea, está deslegitimando, y no solamente deslegitimando, sino fragmentando al Estado. Fragmentando al Estado. Exacto. Sería casi más coherente decir, bueno, declaren, como ocurrió en Eritrea, declaren, exacto, totalmente controlado, como eso, una provincia controlada por la ONU, yo qué sé, de un protectorado de la ONU directamente. El Kosovo de Sudamérica. Sí, exacto, declárenlo por el directo. El Kosovo, tal cual, además. Claro. Pues tendría las mismas, las mismas actividades económicas, como industrias nacionales, narcotráfico. Claro. Además, en fin, ha sido una locura. No es verdad porque digo yo que cuando acaba una guerra normalmente dejan de haber muertos, al menos por un 90%, ¿no? La semana antes, en la última semana de la Segunda Guerra Mundial, morían 30.000 jóvenes alemanes al día, en los 7 últimos días. Cuando se rinde, pasa a cero, lógicamente. Claro. De 30.000 al día, pasó a cero. Hombre, no había una guerra, claro. En Colombia resulta que el Santos casi se carga el Estado prácticamente para hacer una paz con alguien que está por la selva, tal, y el resultado es que pasa, bueno, sí, de 15.000 al año a 12.000 o 13.000 al año de muertes. Pues menudo éxito. Claro. O sea, ¿era una guerra o no era una guerra? La disminución es marginal. Seguían en guerra. ¿Era una guerra o no era? Quiero decir, ¿qué es esto? Porque resulta que el ELN sigue. Las FARC sí, pero era la FARC A, la FARC B, la C y la D no tanto. No, pues si operaban en Ecuador, a Guacho acá en Ecuador, en el oriente ecuatoriano, en Esmeralda, seguían operando y haciendo matanzas, atacando policías, todo. O sea, aquí a uno de ellos lo tuvieron que matar. Los llamados líderes sociales siguen muriendo por 200 o 300 al año. Los llamados líderes sociales, que son, bueno, veremos qué significa eso de líderes social, tú sabes. Pero bueno, pon que a lo mejor que muchos de ellos sí que lo sean de sindicatos normalmente y cosas así. Bueno, pues, en fin, en la línea de la UP y todo aquello, ¿no? Claro. Pues ¿quién se los carga? Pues ¿quién está? Pues los narcos, que les molesta obviamente. ¿Y por qué hay menos control con los narcos? Pues porque se ha multiplicado. Es decir, los pequeños... Se multiplicó en la época Santos. Hay pequeños carteles, es difícil controlarlos. También generan crecimiento económico para el país. O sea, hay toda una cuestión de intereses, ¿no? Entonces tenía esa carga Duque que sí que intentaba mantener una política coherente, pero claro, con esa sanguijuela gigante que era cómo alimentar ese segundo estado que se estaba creando, pero claro, tenía que hacer lo posible para no crearse, pero para eso tenía que alimentar lo que le ordenaba la puñetera Corte Internacional, las instituciones internacionales, las instituciones. Y cuando está en ese desfase ya llega por fin,
que es verdad que hay cosas que, como tú mismo has dicho, es que no se podían implementar porque son físicamente imposibles, a no ser que te cargues la misma JEP, la justicia esta atómica que se trató de inventar. Claro, en algunos casos fue hasta desautorizada por las mismas cortes ordinarias, como es lógico. Entonces llega un momento y aparece el COVID. O sea, para más INRI aparece el COVID. En las cortes quiero decir yo, perdón, en el Parlamento, o sea, en la Cámara de Representantes, como se dice acá, que también hay Senado, ya se estaba tratando de implementar, eso sí, que eso por supuesto también está en el plan de paz, el cambiar el modelo de elecciones a totalmente proporcional, por supuesto. Estaba ya... ¿Qué tiene que ver eso en un acuerdo de paz? Sí. Mira tú. No, ¿te acuerdas que don Antonio se quedó alucinado? Que dijo, es lo más bizarro que he visto en mi vida cuando vio... Es que eso es poder constitucionario puro y duro, además. Sí, o sea, que además... El constituyente te lo cargas. Que iba a decir, el sistema lo iba a decir órganos internacionales, externos al Colombia. Y don Antonio decía... Y ad hoc internos. Claro. O sea, internacionales y ad hoc internos. O sea, la línea de legitimidad. Claro, jamás se había visto... Es una cosa increíble, la nación ni por enterada. Claro, don Antonio decía, yo jamás he conocido un precedente como ese, que el sistema electoral lo dicte desde fuera. No debe haber precedente, ¿no? Y probablemente tenía razón. Y en Sudáfrica, porque en Sudáfrica desde afuera presionaron al régimen sudafricano para que el régimen sudafricano... Bueno, eso, no, pero una cosa... Sí, pero una cosa es forzar desde fuera que caiga un régimen. Eso fue lo que hicieron a los sudafricanos. Y otra cosa es que, por ejemplo, el sistema proporcional y todo eso fue pactado desde dentro. Quiero decir, Mandela y compañía querían el sistema proporcional y al final de Klerk y compañía aceptaron el sistema proporcional, ¿no? Más que nada porque a lo mejor pensaban que tendrían más votos que ir a la mayoría. Bueno, no sé por qué, pero se aceptó desde dentro. Pero que se dicte en un tratado de paz. Ojo, que el plan de paz era un tratado internacional firmado en La Habana. Un tratado internacional, haciendo una constitución de un país ya... Bueno, en fin, no vamos a andar por ahí. Y la cuestión está que Uribe, como tú me bien has dicho, lleva 10 años siendo perseguido por la justicia. Primero, fíjate que es él, como tú has dicho antes, que desmonta todo lo que era las autodefensas, más de 30.000 son que se las desmovilizadas. Sí, bueno, pero se desmonta y por supuesto se desmontó pues el 90% de las FARC. Quedaron apenas 3.000 en la selva, ¿no? Se les desmontó solamente. Mataron a los cabecillas. Mataron. Eso. Macuso, el alemán, todos esos se fueron presos. Como se dice aquí, que me encanta, ¿no? Se dice aquí que eso en España, bueno, jamás se podría decir, aquí, como se dice aquí, se dio de baja. Se dio de baja todo lo... Acá decimos dado de baja, abatido. Abatido o dado... Soy más sincero. El mono Jojo, el mono GG, el Rafa, el no sé cuántos. Es que les dieron a los dos, ¿no? Le dieron a los de la FARC, pero primero, antes de cargarse a los de la FARC, le dieron pepazos a los de la AUC, empezando por los castaños. Sí. Que no quedó ni uno. No quedó ni un castaño. Y los que quedaron vivos a la cárcel, Don Berna, pues esos fueron todos presos. Así, todos. El norte del Valle, que también los cargaron a todos. Bueno, y se desmovilizó todo. Bien, pues en este caso ya se han atrevido, fíjate, ha llegado el COVID, ha llegado todo el tema de los confinamientos, un gobierno Duque que es curioso, y eso habría que analizarlo, ¿no, Gustavo? Porque, chico, si tú estás presidente, tienes el apoyo popular, que has ganado tú, tendría que ser al revés, ¿no? El poder tendría que... Sin embargo, es un poder en rendición. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que sea un poder que precisamente ha salido de una elección masiva directamente de la mayoría de la nación y, sin embargo, en una crisis así, bueno, ya antes estaba rindiendo, pero en una crisis así, prefiere atarse a lo que diga las instancias internacionales que nos salven y aceptan lo que le echen, ¿no? Eso es una capitulación.
Sí. Eso es una capitulación total. Eso es una capitulación total. Imagínate, pretender que el sistema internacional venga y te rescate del lío es simplemente entregar tu soberanía. Totalmente. Lo que se conoce como entreguismo. Que antes no tenían, porque si no, ¿por qué no lo hicieron antes? Efectivamente. Pudieron haberlo hecho hace 2 años. O sea, han tenido tantos años en este proceso legal que de haber pruebas, las pruebas las debieron haber tenido hace mucho tiempo. ¿Por qué recién se hace efectivo ahora que el uribismo ha estado más debilitado por cuestiones geopolíticas de la región e influencia internacional? Entonces, bueno, llegamos a este punto que podríamos cerrar en cómo verías tú si esto está influyendo, esto va a ser solo algo aislado en Colombia o podría ser un elemento más, como está ocurriendo a lo mejor en otros países de la región, aprovechando. Esto va a traer tela porque irse judicialmente contra Uribe es hacer en Colombia lo que nadie había estado dispuesto a hacer. Sea que se lo merezca o no se lo merezca. Eso es otra cosa. Pero la jugada política, se hizo una jugada política que antes alguien nunca había hecho. Eso significa que hay circunstancias en el tablero, en la geografía del tablero, que han cambiado, ¿no? Sí, El orden de los hechos se ha modificado, ¿no? Claro, pero vemos que además no procede del Poder Ejecutivo, que es lo fascinante, ¿no? Es decir, que... No, claro, no cumple. No te olvides que el Poder Ejecutivo es el que ejecuta los fallos. Bien pudo haberse negado. Y el Poder Ejecutivo desconocer que lo que había dictado la Corte Suprema es inconstitucional. Pero el Poder Ejecutivo lo puede hacer, pero no lo hace. Es porque está maniatado de alguna manera o tiene ciertas presiones. Que sabe que sale perdiendo si se va en contra de la decisión de la Corte Suprema. Entonces, es un juego de balanza de poder. Y en lo que queda de esta crisis, me refiero del COVID, de la influencia, ¿crees que podría haberse otras manifestaciones de a lo mejor de aprovechar este momento específico, ya sea en Ecuador o ya sea en Bolivia, que están atrasando elecciones? No sé, por ejemplo, en Ecuador todavía el tema del COVID sigue siendo complicado. Es más, en la ciudad de Guayaquil reforzaron desde ayer los controles, precisamente porque hubo un aumento de casos cuando ya Guayaquil estaba muy a la baja. Entonces, como se teme un rebrote, ha habido más control. No creo. Mira, Sudamérica especial, bueno, Hispanoamérica en sí está muy mal preparada para enfrentar problemas de salud o catástrofes naturales graves, serias, debido a que dependemos del suministro internacional de productos industrializados y de químicos y de muchas cosas. Y nosotros no tenemos prácticamente desarrollado una industria pesada muy limitada, una industria de químicos y farmacéuticos muy limitada y una industria tecnológica absolutamente limitada. Entonces, mientras haya prioridad al tema del COVID, ciertas cuestiones políticas pueden pasar a segundo orden. Eso no significa que no se muevan, pero se mueven menos. Es decir, tendrán menos movimientos de masas. Pueden ser golpes aislados entre los pequeños élites, pero no con movimientos de masa. Por ejemplo, acá en Ecuador han habido persecuciones o procesos judiciales, como se quiere decir, que el más probable es que sí sean ciertos, porque se ha encontrado a personas con las manos en la masa, de que han estado traficando insumos médicos y que en teoría pertenecían a la sanidad pública y habían contratos turbios entre proveedores que realmente eran del mismo Estado para la sanidad pública. Entonces se han hecho un pocotón de arrestos, pero no es que ha habido movimientos de masas ni nada por el estilo, porque no es posible. O sea, el control de la policía y del ejército en la movilidad pública es considerable. Bueno, lo que estás diciendo es que está institucionalmente muy debilitada, son incapaces de afrontar por sí mismos esta crisis a nivel de tanto infraestructura como de material. No, y por tanto, y eso puede decir que van a mirar a las instancias internacionales. Prácticamente podrían casi entregando
en forma efectiva su soberanía en ese tema. No, sí, pues Ecuador prácticamente fue rescatado hace un mes y medio que renegociamos la deuda, pagamos deuda, intereses en plena emergencia del COVID, pero para que con esa buena muestra de buena voluntad del Estado ecuatoriano se refinancie la deuda y se amplíen los plazos y prestamistas internacionales no de las multilaterales, lo cual es mucho peor, porque las multilaterales al menos están sometidas al control de todos, son multilaterales, pero no, aquí vienen de acreedores privados que han prestado plata y que Ecuador está desesperado porque el gobierno de la Revolución Ciudadana y el siguiente gobierno de la Revolución Ciudadana 1.2 de Moreno, la Revolución Ciudadana Light, terminó de depredar lo poco que había de reservas monetarias y aumentar la deuda. Una locura. Ecuador no está muy bien y el resto de la región está en circunstancias parecidas. Chile, Perú son los países que tienen ahorros, Colombia también tiene ahorros. El resto, Argentina también fue rescatada. Entonces, me da la sensación de que todo el mundo va a ver qué va a pasar en noviembre en Estados Unidos, ¿no? Es decir, sí. queriendo... va a ser más decisivo que nunca, parece ser. Sin duda. Es decir, y a determinar, pues bueno, con este un poco patético, ¿no? Reflexión final, que al final se reduce a que todos los poderes, lobbies, blandos, duros, prácticamente no se atreven a tomar el mando por sí mismos, desde los que están en el poder ejecutivo, en el caso Colombia, como los que están todavía en todo tipo de estructuras nacionales o internacionales. Y me parece que esa gran partida, al menos en el continente americano, parece que vamos a estar atentos, se van a atrever a hacer cosas a partir de lo que pase en noviembre. ¿Eso sería una lectura razonable o no? ¿O no? No, sí, por supuesto, porque ahí el tablero geopolítico y de la región se va a esclarecer, se va a poder ver la verdadera influencia de la Unión Europea, China, Estados Unidos, porque ya más o menos se va a saber los ortogramas, ¿no?, que estas potencias tienen para nuestra región vasalla. Entonces, y nuestra región vasalla depende de todo el financiamiento internacional de los ortogramas de las respectivas potencias. Entonces, sin duda alguna que se espera ese resultado, eso no quepa la menor duda. Bueno, pues ya pues con estas últimas noticias de una gran división social y política en Colombia tremenda. Sé que eso parece una simple, como igual que se recibe en Perú la detención de tal expresidente o en Ecuador de búsqueda de tal. En Colombia tiene mucho más significado que eso. Hay una fractura social y política muy fuerte y tiene todo eso que hemos explicado y todo el contexto de lo que hemos hablado. Bien, pues esto ha sido todo. Hemos intentado esclarecer o al menos llegar a algún criterio objetivo y razonable y esperemos que os haya gustado o os haya servido de algo. Gustavo, muchas gracias por haber participado. Salud. Y veremos próximamente otros programas que podemos seguir buscando criterios. Un abrazo a todos, amigos. Hasta la próxima.